en general en el siglo I, y dentro del movimiento fariseo, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los ultranacionalistas judíos. Eran aquellos fariseos que decidían en un momento ir a la guerra directa contra Roma. Así que cualquier fariseo pacifista en cualquier momento podía cambiar y volverse celote. ¿Quién era celote? ¿Quién no era celote? Para Roma era un problema. Nadie sabía en una familia quién era celote y quién no era celote. De repente una familia pacifista, la mitad de la familia se volvía celote y esta gente era sospechosa para el Imperio Romano. Como verán, era un dolor de cabeza Judea para el Imperio Romano, que ocupaba este territorio. Y por otra parte sucede otro problema, que en realidad es un problema en principio religioso, pero que en verdad se vuelve un problema político, porque tiene consecuencias políticas. Cuando Roma entraba en una provincia, ¿qué hacía? Un poco lo hace la Iglesia Católica hoy. Voy a explicar el mecanismo, es bastante simple. Roma conquistaba un territorio y esos tribus tenían un dios. ¿Qué hacía con ese dios? Lo tomaba y lo ponía al panteón. Entonces Roma, en vez de tener 20 dioses, tenía 50. Cada territorio en donde iba entrando Roma, veía, a ver, ¿cuántos dioses hay acá? Acá tenemos 3 dioses, vengan al panteón. 53 dioses, 60 dioses, ¿qué importa? El mecanismo de incorporar dioses al panteón es un mecanismo que la Iglesia Católica lo tomó después con el santoral. Cuando el Papa quiere reconocer a un sitio muy católico, empieza a santificar santos en algún sitio. Me faltan santos en México, bueno, vamos a México, hacemos santos. ¿Okay? De ese modo, los pueblos van tomando una representación en cierta forma como la mecánica que tiene el panteón romano. Cuando Pompeyo entra en Jerusalén y pregunta, bueno, ¿cuál es el Dios de Israel que tengo que incorporar al panteón? Le dice, no, el Dios de Israel es invisible. Pompeyo ya no entiende nada. Dice, ¿cómo ahora voy a poner a este Dios en el panteón? Este Dios no está en el panteón. Y los judíos le dicen a Pompeyo, pero no solamente no está en el panteón, sino que además este Dios invisible es el Dios de los dioses. Está arriba de todos los dioses de tu panteón. A ver si queda claro. Un pueblo derrotado y conquistado no podía decir que su Dios era un Dios superior al panteón del Imperio Romano. Era un contrasentido. Si el Imperio Romano había conquistado Judea, quiere decir que los dioses romanos habían ganado la guerra. En definitiva, en la antigüedad, cuando un pueblo ganaba, ganaba su Dios. Este pueblo, que había sido vencido y conquistado, estaba diciendo que su Dios era superior a todo el panteón. En términos políticos, el judaísmo le estaba diciendo a Roma que el Dios de Israel, siendo superior a Roma, en alguna, puede ser que sea alguien del panteón, que me llame, pasan estas cosas en la conferencia, tranquilos, algún Dios del panteón llama, pero ahora tecnológicamente, ha cambiado, Mario Benz ríe ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aquí aparece un problema político. No se puede romanizar a los judíos. Los judíos son una cosa aparte. Estamos viendo aquí un pueblo que no entra en la globalización romana. No entra en la McDonaldización. Todos comen en McDonald's y este pueblo no come en McDonald's. Todos creen en el panteón y este pueblo no está en el panteón. Este pueblo tiene un cierto problema. No se disuelve en la identidad del Imperio Romano. Por lo tanto, si no se disuelve en la identidad del Imperio Romano, estamos teniendo un problema. Un problema que va a aparecer en el futuro, porque Roma, desde el punto de vista del derecho, fue muy respetuosa de las comunidades judías. El derecho romano respetó a la religión judía en cuanto a religión. El problema con Roma empezaba cuando algunos grupos judíos en Judea decían, nosotros no queremos solamente ejercer la religión, queremos designar un Mesías para sacar del poder al Imperio Romano. Con lo cual, cuando el pueblo judío estaba en la línea religiosa, el Imperio Romano respetaba desde el derecho las comunidades judías. Pero cuando alguna comunidad judía decía, ahora yo quiero liberar este territorio del Imperio Romano, la cuestión entraba en el terreno político. Claro, política y religión en aquella época estaban totalmente unidos, con lo cual había un problema. Cuando esta persona designaba un Mesías, era automáticamente un problema para el Imperio Romano. En este medio caos político, económico que aparece y teológico, aparecen muchas figuras mesiánicas. Flavio Josefo habla, desde que el 6 a.C. hasta el 66, hay 24 pretendientes a Mesías que van apareciendo cada 2 o 3 años. Cada uno de los Mesías que decía, soy el rey de Israel, y empezaba una rebelión contra Roma. ¿Qué hacía Roma? Simple, crucificaba al susodicho Mesías y a todos sus seguidores. Esto era la política de represión romana. Mientras el rabino o profeta interpretara la ley, Roma no intervenía. Pero cuando el grupo decía, este rabino es el Mesías, Roma intervenía porque automáticamente se producía un problema político. No sé si me están siguiendo las coordenadas del problema que hay aquí.
Aparecen muchos rabinos, entre ellos Yoshua de Nazaret, que es un rabino más, así que no creamos que tenía una cuestión, si se quiere, especial. Lo que se puede encontrar de especial por las investigaciones, que es de que era un rabino que podía debatir casi con todos los grupos. Quiere decir que tenía un nivel de conocimiento muy alto. Es decir, si Yoshua de Nazaret lo estudiamos, tenía un nivel de conocimiento muy alto, pero derivado de las escuelas del siglo I. ¿Cuáles son las escuelas del siglo I? La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai, la escuela dura, la escuela de Hillel, la escuela blanda. Por eso hoy llamamos que lo que estamos viviendo hoy en el judaísmo, los historiadores lo llamamos la época de la venganza de Shammai, porque nos estamos poniendo cada vez más duros. Usted va a un rabino y va, hay competencia de quién es más duro que el otro. Es la época de la venganza de Shammai. Pero entre Hillel y Shammai el debate era: Hillel flexibiliza, Shammai se ponía duro. Voy a tomar un ejemplo de la flexibilidad y la dureza con respecto, por ejemplo, al divorcio. ¿Qué decía Shammai? Shammai decía: no hay posibilidad de divorcio excepto en caso de adulterio. Si hay adulterio, ahí hay divorcio. Pero todo lo demás, todas las demás razones, Shammai decía: no, hasta que no se llega de adulterio yo no voy a decretar un divorcio en el judaísmo. Hillel era flexible a más no poder, era la misericordia total, y todas las razones de los divorcios las aceptaba. A tal punto que Hillel dice: si tu mujer te cocina mal, te puedes divorciar. Chicas, por las dudas, no decía si el hombre te cocina mal. Pero bueno, no sé si Hillel era turco y no era así, pero bueno. La cuestión es que Hillel dice: si tu mujer te cocina mal, te puedes divorciar. ¿Qué quiere mostrar Hillel? Que en realidad, por cualquier cosa, por cualquier causa, prácticamente te puedes divorciar. Como verán, el sector duro y el sector blando. ¿Cómo era en general Yeshua de Nazaret? ¿Hacia qué grupo iba? Hacia el blando, hacia Hillel. ¿Por qué? Curaba en Shabbat. Todos los problemas y debates que aparecen en el Nuevo Testamento es: Jesús cura en Shabbat. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros también podemos curar en Shabbat hoy. El problema es que en la época de Jesús, los grupos de fariseos duros contra los blandos estaban en el debate. Quiere decir que si aparecían fariseos de la línea de Shammai que decían no se cura en Shabbat, discutían con Jesús. No es que Jesús está contra la Torá, está en un tipo de interpretación a la Torá que después, visto literalmente el Nuevo Testamento, parece que es Jesús contra todos los judíos. Pero en realidad no hay Jesús contra todos los judíos. Lo que hay es Jesús o Yoshua, a mí me gusta hablar más de Yoshua, es un rabino que, como tiene unas líneas misericordiosas en la línea de Hillel, se está enfrentando a la línea dura. Y así empieza su prédica. ¿Cuánto dura su prédica? La prédica de Jesús dura 1 año y medio. A ver si queda claro. La prédica de Jesús, las prédicas, porque la gente cree que estuvo 10 años predicando. Jesús, todo lo que nosotros conocemos es 1 año y medio de prédica. No más que eso. Máximo, algunos historiadores dicen que 2 años, pero como máximo. Es decir, de los 31 a los 33, aunque las investigaciones dicen que no murió a los 33, murió a los 36. Pero no quiero entrar con detalles de la historia, pues se nos vamos a perder. ¿Qué elementos tenemos? Si tomamos el Nuevo Testamento, vamos a tomar un libro que se llama el libro de Levi ben Alfeo. ¿Conocen este libro? No lo conocen. Bueno, se los recomiendo. El libro de Levi ben Alfeo se llama hoy el Evangelio de San Mateo. Pero estoy diciendo el nombre hebreo de San Mateo. El libro de Levi ben Alfeo dice que Yeshua dijo: no pensáis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. He venido a dar cumplimiento. Es decir, que se ve en Jesús, quiere observar la Torá. En ningún momento Jesús aparece en su historia, en su vida, como un no observante de la Torá. Entonces, claro, ahí una persona judía que está leyendo a Jesús dice: pero esto es muy raro. Tenemos un rabino que observa la Torá y apareció el cristianismo. Acá hay algo que no me cierra. Sigamos la historia. Él elige a 12 shlichim. Acá me dijeron que había un sheliach. Recién nos habló un sheliach. ¿Saben cómo se dice sheliach en griego? Apóstol. Así se dice sheliach en griego. Con lo cual, al señor sheliach que teníamos aquí de Cuja, en griego lo llamaría: ha venido nuestro apóstol. Claro, aquí me verían mal si no saben la equivalencia. ¿Queda claro? Pero, ¿qué hace este rabino, Yeshua de Nazaret? Elige 12 shlichim por las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, hay 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel. ¿Y luego qué hace un rabino? ¿Qué crea? Su comunidad. Cada rabino quiere crear su comunidad. Después se pelean entre rabinos, porque se divide la comunidad, ¿no? Y cada uno se va por otro lado. Pero básicamente un rabino quiere fundar su comunidad. ¿Cómo llamamos comunidad en hebreo? En hebreo a la comunidad la llamamos Keilah. En ladino, Kilá.
¿no? Los de Villa Crespo, que me digan si estoy errado. En vez de Keilah, aquí hay gente de ladino que sabe mucho, es Keilah, pero bueno, es Keilah en hebreo. ¿Cómo se dice Keilah en griego? Eclesia. Cuando el cristiano está diciendo Jesús fundó la iglesia, Jesús fundó una Keilah, esto es lo que fundó. Ahora, lo gracioso es que si yo quiero ir a mi comunidad y lo digo en griego, ¿saben a dónde voy? A la iglesia. Porque en griego es Keilah. Por lo tanto, si yo como un judío de habla griega decía voy a la comunidad, decía voy a la iglesia, voy a la iglesia. Con lo cual, los judíos de todo el mundo no saben que van a las iglesias todos. Todos vamos a las iglesias, porque vamos a Keilot en griego, iglesia. Ahora, lo interesante es que millones de cristianos en el mundo no saben que van a la Keilah. Porque cuando van a la iglesia, están yendo a la Keilah. Están yendo a la iglesia del griego. No sé si queda claro aquí lo que estamos viendo. Jesús era un rabino que va a fundar una iglesia, una Keilah. De ahí que ahora los cristianos digan, Jesús fundó la iglesia. Claro, si fundó una comunidad. Y con 12 apóstoles, claro, 12 shlichim en representación de las 12 tribus de Israel. Todo iba muy bien aquí. Un rabino que predica, 12 shlichim que le seguían, mujeres que le cocinaban, Santa Susana, ustedes saben que si van al santoral y ven Santa Susana, era la cocinera del grupo. Claro, 12 tipos que no trabajaban, alguien les tenía que cocinar. Con lo cual, en definitiva, esto era una comunidad judía itinerante. Hasta que uno, Simón Bar Yonah, San Pedro, lo digo en hebreo, Simón Bar Yonah dice, cuidado que este rabino es muy bueno. Este rabino puede dar para Mesías. Este tipo puede ser Messi. Así que si lo entrenamos bien, claro, estoy en Barcelona, tengo que dar este ejemplo. Como no vivo en Madrid, no soy del Real Madrid. Entonces este tipo, en vez de rabino, es muy buen rabino. ¿Y qué hacemos con un buen rabino? Y lo promocionamos. Entonces este rabino tiene características de ser el Mesías. Jesús decía, no soy el Mesías. ¿Sabía que si se metía ahí, aparecía Roma? No soy el Mesías, sigamos predicando. No, vos eres muy bueno. Tienes para Mesías. Entonces hay muchos judíos que empiezan a decir, che, me parece que este es el Mesías. Che, no, porque esos son judíos argentinos, que no había en Jerusalén en aquella época, ¿no? Pero este puede ser el Mesías. Empieza a llegar de oídos de Roma. Este puede ser el Mesías. Cuando llega a oídos de Roma y de los saduceos dicen, hay que terminarlo. Porque si el movimiento sigue en expansión, otra vez tenemos una rebelión judía en puerta. Así que Roma, ¿qué hacía? Lo que se llama política de represión preventiva. Vamos a reprimir antes de que el movimiento empiece a tomar fuerza. Antes de que el movimiento tome fuerza, pero vamos a hacerlo de manera ilegal, dado que, como hay tanta ilegalidad, la ilegalidad estaba muy instaurada en aquella época, en el siglo I de aquella época. Y con lo cual, ¿qué hicieron? Intervino Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del momento, de manera totalmente ilegal, tomaron a Jesús en el Monte de los Olivos, y de ahí se lo llevaron a casa, y lo pusieron en las cárceles que tenía el sumo sacerdote debajo de su casa. Tal era la corrupción que el sumo sacerdote tenía cárcel propia. Ponía ahí a los que no le gustaban. Este era el nivel de corrupción que tenía el Sanedrín y los sumos sacerdotes de aquella época. En verdad, claro, los saduceos estaban en las buenas casas de Jerusalén mirando el Monte de los Olivos. Si en el Monte de los Olivos tú ves que hay ahí de noche unas antorchas que se mueven, decís, ahí hay un grupo terrorista que se está dando vueltas por ahí. Vamos a llevar a la policía del templo. Va la policía del templo, detiene a Jesús, pero cuidado, que aparece Simón Bar Yonah y dice, no lo detengan, saca un arma, San Pedro, y le corta la oreja al soldado que lo iba a detener. Quiere decir que aquí tenemos algo muy interesante. San Pedro era un tipo que estaba armado, porque le corta la oreja y es cuando Yoshua dice, no, por aquí no vamos por la violencia. Y lo atrapan y se lo llevan. Luego, el Sanedrín no hay, es totalmente ilegal. Anás y Caifás no convocan el Sanedrín. ¿Cómo lo van a convocar si están en Pesaj? No se puede convocar porque todos están preparándose para Pesaj en medio del comienzo de la festividad. No se puede convocar el Sanedrín. Quiere decir que en realidad, en la historia cristiana, cuando se habla que el Sanedrín fue quien condenó a Jesús, no había Sanedrín. Era tal el nivel de corrupción que los dos sacerdotes lo pasaron, y sus amigos, lo pasaron directamente a Poncio Pilatos. Al otro día lo pasaron a Poncio Pilatos. El Sanedrín constaba de 70 miembros más uno, que era el sumo sacerdote. Pero habría un Sanedrín de emergencia, que eran 23, un tercio del Sanedrín. No se convocó ni al Sanedrín de emergencia para este juicio.
que serían 23. Era todo ilegal. Ni Sanedrín oficial, ni Sanedrín de emergencia, que eran 23. Los dos tipos ahí lo enviaron directo a Poncio Pilato. Poncio Pilato no sabía qué hacer, porque él no quería declararse Mesías. Cuando Poncio Pilato le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú lo dices. Porque no se quería meter, sabía que decir Mesías era el final. Igual lo iban a condenar, igual ya estaba condenado en cuanto un grupo lo estaba apoyando. Y entonces sabemos cómo termina la historia, pero en este grupo sucede una cosa misteriosa. El grupo lo ve resucitado. Entonces en este grupo pasa algo que en los demás grupos mesiánicos judíos no sucedía. Los demás grupos judíos, cuando terminaba el Mesías, se terminaba el movimiento. Aquí se terminó el Mesías y estos dijeron lo vimos resucitado. Quiere decir que el movimiento empezó a tener fuerza a pesar de que había desaparecido el Mesías. Es decir, el peronismo sin Perón. ¿Estamos de acuerdo? No hay franquismo sin Franco, pero aquí sucedió esto. Sucedió de que dijeron, el Mesías vive. ¿Cómo el Mesías vive? Lo vimos resucitado. Este fue como el punto central por el cual estos judíos dijeron. Ahora la pregunta es por qué los judíos dijeron que Jesús resucitó. Pero es que los fariseos creían en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección.